¿Sabías tú que el Papa Francisco es el falso profeta? Esto lo dijo Lutero en su tiempo y lo han dicho mucha gente. ¿Por qué? Porque Roma es la ciudad que está sentada sobre los 7 montes. Y Roma es la ciudad pagana, la ciudad donde cogían a los cristianos y los quemaban. Y Roma prosiguió haciendo lo mismo. Y durante cerca de 500 a 600 años, Roma mató más de 80 millones de cristianos. Y precisamente de católicos. Porque en aquel tiempo eran los católicos como Lutero que se rebelaban contra la mentira de Roma. Y cuando se rebelaban contra esta mentira, pues Roma llamó lo que se conoció como la Gran Inquisición. Y los grandes inquisidores, que se encargaron de que si una persona, por ejemplo, rezaba el Padre Nuestro en su idioma natal, eso era un hereje. Si una persona leía la Biblia en su idioma natal, eso había que quemarlo vivo. ¿Verdad? Bien controversial, como una cosa usted dice, pero oígame, si lo que está hablando es de Dios, lo que está recitando es el Padre Nuestro, lo que está leyendo es la Biblia, porque hay que matarlo. Porque ese es el espíritu de Roma, un espíritu de delincuencia espiritual. Y quiero decirle que en el año más o menos 370, cuando Roma se declara un lugar de libertad religiosa, no todos los cristianos de aquel tiempo se unieron al Vaticano o a la religión de ese tiempo, que no estaba la Catedral de San Pedro, nada por el estilo, sino simplemente se llamaron católicos porque era el nombre universal de todos los creyentes que había en el mundo, que todos eran católicos, ¿verdad? Y de ahí sucede todas estas cosas, y Constantino, que se convierte en el primer papa, el primer líder religioso de la Iglesia Católica, y empezó a unir todo el paganismo que había en Roma con la Iglesia. Hizo una unión. Por ejemplo, Sunday, que es domingo, ese Sunday, la palabra Sunday, viene de Roma. ¿Por qué? Porque son es sol y se celebraba el día del sol, por eso se dice Sunday. Y en Roma se veneraba el sol, se creía que era un dios. Y la Iglesia Católica parece que quiso cambiar la cosa y declaró el día del Señor, en vez de sábado, lo creó domingo, para como decirle al diablo, ¿verdad? No sé si eso estaba en la mente de ellos, digo yo. Y lo declaró el domingo, el día del sol, para que fuera venerado el sol como era en Roma. Y muchas cosas así, detallitos que no voy a entrar en ello, pero que es para que ustedes reciban este leve conocimiento y sepa realmente quién es Roma. ¿Qué es Roma realmente? ¿Qué es el paganismo de Roma? ¿Y por qué el falso profeta tenía que salir de Roma? Y es de Roma. Bueno, por ejemplo, un poquito de historia. Ustedes saben que Juan Pablo II destituyó a Cristo del cielo y coronó a María reina del cielo. ¿Ven qué disparate? Juan Pablo II también dijo que el infierno no existía. Y Cristo, uno de sus mensajes más poderosos, fue hablando del infierno. Este papa, pues, fue uno de los papas que más duró en Roma. Y realmente a mí siempre me tenía confundido, porque yo proseguía creyendo en cierta forma lo que ellos creían, porque tengo que decirles que no todo lo de Roma es malo, ni todo lo que vino de Roma, porque yo era católico y ahora estoy en la luz, en Cristo, porque Cristo me dijo un día: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus abominaciones. Y
no nos contaminemos con estas falsas doctrinas y enseñanzas, que si tantas cosas que enseña Roma, hermano, que yo las estudié pues, cuando me dieron el catecismo. De hecho, recuerdo que cuando me dieron el catecismo, me decían que Jesús quería caerme a mí a palo limpio. Y María intercedía por mí delante de Jesús. Le decía a Jesús, Jesús, cógelo con calma, no lo golpees, mírame a mí que soy tu madre, obedéceme. Hacia este estilo me enseñaron y me educaron a mí. Pero la verdad es que nada de esto es cierto. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más nada, es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque fue Cristo quien murió en la cruz del Calvario. Y en el próximo segmento les diré por qué Francisco es el último papa